¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel Flores Macedo. Este es mi video ensayo relativo a la materia de Derecho Penal Internacional. Y comenzamos con la exposición. Primeramente, hablaremos del Derecho Penal Internacional. ¿Realmente el Derecho Penal Internacional es relevante en la actualidad? Bueno, pues la respuesta para esto únicamente es necesario voltear a ver los antecedentes históricos en los diferentes estados del mundo. Podemos tomar en consideración, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que sucedieron durante este tiempo. En tal sentido, si tomamos en consideración esos crímenes de lesa humanidad que llegaron a suceder durante esa Segunda Guerra Mundial, pues es la que nos da luz tal cual para comprender que efectivamente pues el derecho penal internacional es relevante en la actualidad. Asimismo, una pregunta que nos pudiéramos plantear es: ¿cómo tutela bienes jurídicos el derecho penal internacional? Bueno, esto lo realiza a través de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es esta Corte Penal Internacional? De acuerdo con el artículo 1 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional es la institución permanente que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. En un momento vamos a hablar específicamente de cuáles son estos crímenes que son graves y que generan una gran trascendencia internacional. Adelantando simplemente que estos son únicamente los que la Corte Penal Internacional va a poder conocer. Bueno, primero que nada, ¿cómo se conforma esta Corte Penal Internacional? De acuerdo con el artículo 34 del Estatuto de Roma, esta se conforma por una presidencia, una sección de apelaciones, una sección de primera instancia, una sección de cuestiones preliminares, una fiscalía y una secretaría. Tal cual estos son los órganos que prevé el artículo 34 del Estatuto de Roma, que vienen a conformar lo que es la Corte Penal Internacional. Sin embargo, pues de acuerdo con el artículo 42 del mismo Estatuto de Roma, es que nos da un poco de luz en cuanto a una cuestión que incluso pudiera ser un poco obvia. ¿Cómo lo es? Pues que la Fiscalía, evidentemente, no es parte de la Corte Penal Internacional como tal, es decir, no es parte del órgano jurisdiccional que integra esta Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 42 del Estatuto de Roma, la Fiscalía es el órgano que está facultado para ejercer la acción penal internacional, justamente ante el órgano jurisdiccional que es la Corte Penal Internacional. Pero tal cual, incluso este artículo 42 establece que es un órgano aparte del órgano jurisdiccional. ¿De qué se encarga toda esta estructura que es la Corte Penal Internacional y de todos estos órganos? ¿Qué es lo que conocen? Pues específicamente el artículo 5 del Estatuto de Roma nos establece que van a venir a conocer específicamente del crimen de genocidio, del crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Bien, en un momento hablaremos de estos mismos tipos de crímenes y cómo se conforman. Primero que nada, es necesario que comprendamos, tanto que estamos hablando del Estatuto de Roma, pues, ¿cómo se conforma este estatuto? Bueno, de acuerdo con este Estatuto de Roma, y identificando cada uno, se divide en partes como tal, ¿sí? La primera parte, pues lo menciona, lo que podríamos interpretar como capítulos o algo así, es del establecimiento de la Corte, ¿sí? Primero que nada, en cuanto a este establecimiento de la Corte, prácticamente el Estatuto de Roma establece qué es la Corte Penal Internacional, que como ya lo mencionamos al inicio de la exposición, pues es este órgano jurisdiccional encargado de velar de conocer de estos crímenes. La sede, pues que menciona dónde es la sede, que es en La Haya, y la personalidad jurídica que tiene esta misma Corte Penal Internacional. En cuanto a la competencia, habla de cuestiones importantes, como lo es que los delitos que va a venir a conocer, pues son los que ya mencionamos. Pero una cuestión, y también habla en cuanto a las condiciones previas al ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál pudiera ser estos? Pues específicamente, pues que los países que de los cuales vayan a ser parte del estatuto, pues que hayan suscrito o aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Y cuál es el derecho aplicable como tal que va a aplicar la Corte Penal Internacional? Bueno, pues son tres: el Estatuto de Roma,
los elementos de los crímenes y el tercero, las reglas de procedimiento y prueba, que prácticamente son como reglas de evidencia como en el sistema estadounidense penal. Asimismo, de los principios generales del derecho penal establece el nullum pena sine leye, cuestiones que ya conocemos, principio de legalidad y retroactividad de la ley, la exclusión de los menores de 18 años, como lo es para salvaguardar a los menores de edad, la responsabilidad de los jefes, que pudiera tener que ver con el codominio funcional derecho de la teoría de Clauss-Roxin, y por último la imprescriptibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente que estos delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma pues no pueden prescribir. Es decir, esta facultad de ejercer la acción penal derivado de estos ilícitos pues nunca va a poder desaparecer. Y por último del juicio, que hay dos cuestiones bien importantes que hacer mención. Uno, que señala que deben de existir unas reglas de procedimiento y prueba. Es decir, el propio estatuto establece que deben de existir reglas de evidencia. Y en cuanto a del juicio, una cuestión bien importante que menciona es que debe de existir un fallo fundamentado. Es decir, el propio estatuto establece que el procedimiento que se lleve tal cual por la Corte Penal Internacional debe de estar sustentado en un sistema de sana crítica. ¿Por qué? Porque funda y motiva un fallo condenatorio. Posteriormente, estos son los diversos partes que integran el Estatuto de Roma, que habla de las penas, de la apelación y la revisión, de la cooperación internacional y la asistencia judicial, de la ejecución de la pena, la Asamblea de los Estados, que en este caso la Asamblea de los Estados, algo importante que mencionar en cuanto a esta, es que es el órgano superior de la Corte Penal Internacional, que va a poder venir incluso a supervisar las labores de la Corte Penal Internacional. Los delitos internacionales en el Estatuto de Roma, como ya los mencionamos, el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad. Estos son la descripción de los mismos, que vamos a abundar porque no hay mucho tiempo. Los crímenes de guerra y crímenes de agresión, que tampoco vamos a abundar, toda vez que ya se nos terminó el tiempo. Hacemos mención a un caso específico muy importante, como lo es el caso Bosco Ntaganda, en el cual evidentemente es uno de los casos que la Corte Penal Internacional ha conocido y que incluso nos dan luz a la gran relevancia que tiene el derecho penal internacional, derivado del cual, como lo podemos apreciar en la lámina, se condenó a esta persona, Bosco Ntaganda, por reclutar a niños menores de 15 años y utilizarlos para luchar en las vastas regiones orientales del país. Esto en el país que es el de la República Democrática del Congo. Y siendo este uno de los casos paradigmáticos de la Corte Penal Internacional. Ahora, si hablamos específicamente de cómo está el derecho penal internacional en México, únicamente es necesario irnos al artículo 21, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece, pues literalmente, que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es decir, para este momento oportuno, pues específicamente el Estado mexicano ya ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la competencia de esta, y pues derivado de todo esto, pues es que evidentemente se denota la relevancia que tiene el derecho penal internacional y cómo es de que estos ilícitos que se pueden venir a generar dentro de los países, pues que exista tal cual un medio para poder tutelar bienes jurídicos que se encuentran establecidos en las legislaciones aplicables y que evidentemente pues vienen a ser actos atroces. Sería cuánto.